¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en una de las historias de migración más increíbles de la humanidad, el poblamiento de América. Y es que es un relato que de verdad parece una novela de misterio, ¿no? Lleno de pistas, de teorías que chocan entre sí y de descubrimientos que, bueno, que cada 2 por 3 nos hacen cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos. Y acá es donde empieza el verdadero enigma, ¿no? A ver, pensemos un poco. La vida humana, sabemos, arrancó en África. De ahí se fue expandiendo por Asia, por Europa, continentes que al final están conectados por tierra. Pero, ¿América? Uf, América es otra cosa. Un continente totalmente aislado por 2 océanos gigantes. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo, pero cómo, se cruzó esa barrera de agua? Ok, antes de empezar a tirar teorías, paremos un segundo y dimensionemos el problema. Estamos hablando de que por miles y miles de años, el continente americano fue como otro planeta. Un mundo que se desarrolló por su cuenta completamente aislado. Y eso, justamente eso, lo convierte en un caso único, de verdad, en toda la historia de cómo nos movimos por el mundo. Claro, al principio hubo ideas de todo tipo. Por ejemplo, el argentino Florentino Amellino llegó a proponer que la humanidad era originaria de acá, de América, una idea que se conoció como la teoría autóctona. Pero bueno, hoy la ciencia, con toda la evidencia arqueológica y antropológica, ya descartó eso por completo. Así que el debate ya no es si llegaron de otro lado, sino cómo llegaron y, claro, desde dónde. Y esto nos lleva, ahora sí, a la teoría más famosa de todas. Esa que probablemente a muchos nos contaron en la escuela, ¿no? Digamos que es la primera pieza grande de este rompecabezas. La idea, que la propuso un paleontólogo llamado Alex Hrdlicka, es en realidad bastante sencilla de imaginar. Pensemos en la era de hielo. Muchísima agua del planeta estaba congelada en los glaciares, ¿verdad? Bueno, eso hizo que el nivel del mar bajara un montón, tanto que apareció un corredor de tierra que conectaba lo que hoy es Siberia con Alaska, o sea, un puente de tierra, literal, entre 2 continentes. La lógica detrás de esto es muy clara. Imaginen a estos grupos de cazadores nómadas siguiendo a las grandes manadas de animales, su comida. Simplemente avanzaban y sin darse cuenta cruzaron a pie por esa franja de tierra que hoy llamamos Beringia. Probablemente ni se enteraron de que estaban entrando al nuevo continente. Y así, generación tras generación, en un avance súper lento hacia el sur, terminaron poblando América del Norte y del Sur. Increíble. Pero, a ver, ¿y si esta historia del puente de tierra no fuera la única historia? ¿Qué tal si el viaje no fue solo caminando? Bueno, acá es donde la cosa se pone mucho más interesante, porque la trama empieza a complicarse. Exacto. Aparece en escena el antropólogo francés Paul Rivet, que básicamente miró todo esto y dijo, un momento. Creo que nos falta una parte del cuadro. Él propuso que no fue una sola migración, sino varias. Que sí, ok, algunos llegaron caminando por el estrecho de Bering, de acuerdo, pero otros, según Rivet, llegaron navegando a través del Océano Pacífico. Y la pregunta es, ¿en qué se basaba para decir algo así? Bueno, Rivet fue como un detective cultural. No se quedó solo mirando huesos o herramientas de piedra. Empezó a encontrar cosas muy curiosas. Similitudes físicas, parecidos en algunas costumbres, e incluso palabras muy similares entre la gente de Melanesia y Polinesia, allá en el Pacífico, y algunos pueblos de Sudamérica. Y la cosa no quedó ahí. La idea de que se podía llegar por mar abrió la puerta a otras teorías. Por ejemplo, el antropólogo Méndez Correa lanzó una idea todavía más audaz. ¿Y si algunos grupos hubieran llegado desde Australia? ¿Cómo? Bordeando la costa de la Antártida, que en esa época no era el desierto de hielo que es hoy, para finalmente llegar a Sudamérica. De repente, el mapa de cómo se pobló América pasó de tener una flechita a tener un montón de rutas posibles. Ahora, a pesar de estas otras ideas, durante casi todo el siglo XX, una versión muy específica de la teoría del puente de Bering se convirtió en la verdad casi absoluta. Se le llamó el consenso de Clovis. Era la teoría oficial y se mantuvo así, firme, hasta que empezaron a aparecer pruebas que no encajaban. O sea, esta era la historia oficial, el guión aceptado por casi todos. Decía, los primeros americanos llegaron hace unos 15.000 años por una sola ruta, el puente de Bering, y pertenecían a una sola cultura fundadora, la cultura Clovis. Se llama así por un sitio que se encontró en Nuevo México. Y la verdad es que todo parecía cerrar, todo encajaba a la perfección.
Y para entender quiénes eran los Clovis, tenemos que viajar en el tiempo a un mundo que hoy nos parecería de película, un paisaje totalmente diferente, porque ellos convivían y sobre todo cazaban a una fauna increíble, animales gigantescos. Hablamos de mamuts lanudos, bisontes enormes, tigres dientes de sable, hasta camellos. Eran especialistas en cazar esta megafauna que hoy, bueno, ya no existe. Y acá es donde vemos lo increíble de la ciencia en acción. Porque el consenso de Clovis decía que los primeros llegaron hace 15.000 años, ¿no? Pues de repente empiezan a encontrar sitios arqueológicos en Sudamérica que son más antiguos. La teoría hablaba de una sola migración, pero ¿cómo explicabas eso, la tremenda diversidad de pueblos y lenguas que había en el continente? Poco a poco, la historia oficial empezó a hacer agua. Entonces, si esa historia tan simple, tan prolija, de una sola ruta y un solo pueblo ya no funciona, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda un panorama mucho más complejo, ¿sí? Pero también, francamente, mucho más fascinante. Es que la conclusión a la que se llega hoy no es que una teoría estaba bien y las otras mal, no. La respuesta parece ser una mezcla de todo. El modelo que más se acepta hoy es el de un poblamiento múltiple. O sea que hubo varias oleadas migratorias, desde distintos lugares del mundo, en diferentes momentos de la historia, y muy probablemente usando distintas rutas, tanto por tierra como por mar. Y lo mejor de todo son las herramientas que tenemos hoy para investigar esto. Ya no dependemos solo de encontrar una punta de flecha o un hueso. Ahora, por ejemplo, el análisis de ADN es una locura. Nos permite rastrear linajes genéticos a lo largo de miles de años y continentes. O la arqueología experimental, que se dedica a reconstruir las posibles embarcaciones de esa época para ver si esos viajes por el océano eran factibles. ¡Es increíble! Y hay un punto importante que no podemos dejar de lado. Un contexto un poco más delicado si se quiere. Y es que estas teorías científicas no siempre fueron solo ciencia. A veces, algunas de estas ideas, sobre todo las más antiguas, se usaron con una intención política, ¿no? Para crear narrativas que, en el fondo, le quitaban valor e historia a las culturas que ya vivían en el continente, para legitimar el control externo y la idea misma de raza. Así que como vemos, la historia del poblamiento de América no es un capítulo cerrado en un libro viejo. Para nada. Es una investigación que está viva, ahora mismo. Un misterio que se sigue resolviendo pieza por pieza con cada nuevo descubrimiento. Y la pregunta que nos queda flotando es, ¿cuál será la siguiente pista? ¿Ese fragmento de piedra o esa hebra de ADN que vuelva a cambiar por completo todo lo que creemos saber?